Génesis, versículo 8 al 17. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fuere a la mano de izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el oriente y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré de ti, de tu descendencia, como del polvo de la tierra. Si alguno puede contarlo, el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Cuando veía este pasaje, yo me preguntaba, ¿cuál sería la motivación de Abraham y cuál sería la motivación de Lot? Porque los dos tenían motivaciones diferentes. Y cuando hablamos de motivación, estamos hablando de aquello que nos hace mostrar actitudes, tomar decisiones respecto a lo que somos, el porqué de lo que hacemos. Y cuando hablamos de motivación, viene la palabra de nos hace mostrar actitudes, tomar decisiones respecto a lo que somos, el porqué de lo que hacemos. Y cuando hablamos de motivación, viene la palabra de motor, algo que nos mueve. Eso es la motivación, algo que nos mueve. Y las necesidades es un buen motor para que nos muevan, ¿verdad que sí? La necesidad nos mueve. Bueno, cuando a alguien no le gusta cocinar y tiene hambre, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues tiene que cocinar, porque si no, no come. ¿Se fijan las motivaciones? Hay necesidades fisiológicas, de hambre, de sueño, de descanso, de salud. Son necesidades fisiológicas. Hay necesidades también, podríamos nosotros decir que estas necesidades son de seguridad, donde nos gusta tener un ingreso que nos dé tranquilidad. Nos gusta tener cosas que nos hagan sentir bien. O sea, todo aquello que nos da seguridad. Y también hay necesidades, ¿verdad? Hay necesidades que son de estima, y esto tiene que ver la estima con cosas que nos hagan sentir bien. O sea, todo aquello que nos da seguridad, y también hay necesidades, ¿verdad? Hay necesidades que son de estima, y esto tiene que ver la estima con cada uno de nosotros, con el afecto, con lo social, con la aceptación, con que otra gente nos vea bien, con aquellos que amamos nos vean bien. Tiene que ver con la estima. Son necesidades, ¿verdad? Cuando el muchacho tiene el deseo o el propósito de ganar la estima de la muchacha, está motivado, ¿verdad? Por ahí cuando es un jovencito, si no le gustaba bañarse, pero ya nada más ve a alguien que le gusta, entonces se motiva y hasta le gusta bañarse. Antes no quería, pero ahora sí, ¿verdad? Se mete y se baña, y si el papá tiene perfume, se lo pone y se pasa horas en el espejo, se peina para un lado, y las muchachitas también, ¿verdad? No nada más el muchachito, ¿verdad? Se hacen el copete para un lado, para otro, se peinan por en medio, por un lado, hacia atrás, hacia adelante. O sea, traen una motivación. Por eso es que cuando alguien entra en una depresión se le acaba toda la motivación. Entonces ni siquiera se peinan todo el día, ¿verdad? Más ni se levanta para un lado, para otro, se peinan por en medio, por un lado, hacia atrás, hacia adelante. O sea, traen una motivación. Por eso es que cuando alguien entra en una depresión se le acaba toda la motivación. Entonces ni siquiera se peinan todo el día, ¿verdad? Más ni se levanta de la cama. Y si pudiera hacerse del baño ahí en la cama, ahí se haría. O sea, ¿qué motivación trae? La motivación es el motor, es el porqué de lo que nos mueve. Motivaciones. ¿Cuál sería la motivación de Lot? ¿Cuál sería la motivación de Abraham en lo que hacían y en lo que decidían? Decíamos necesidades de seguridad, de estima, y también hay de autorrealización. Estas necesidades operan, hermanos, por tres motivos en cada uno de nosotros, por tres factores. Porque nos gusta tener autonomía y nos gusta ser autosuficientes y nos gusta no depender de nadie. Porque nos gusta no solamente ser autónomos, sino que también nos gusta tener la capacidad
la habilidad de poder hacer aquello que nos beneficia, ¿me entiende? Entonces son factores que nos están motivando. Y por supuesto, no solamente de aquello que nos beneficia, sino que también nos gusta tener la capacidad, la habilidad de poder hacer aquello que nos beneficia, ¿me entiende? Entonces son factores que nos están motivando. Y por supuesto, no solamente de aquello que nos beneficia, sino que también tenemos nosotros los propósitos. Nos gusta tener propósitos en la vida, o no tener un propósito también es un propósito, ¿verdad? Me he propuesto no hacer nada y también es un propósito. Me he propuesto no buscar ni tratar de adquirir nada, también es un propósito. Entonces la motivación viene a causa de ¿qué? De diferentes necesidades, a causa de aquellas cosas que anhelamos, a causa de aquellas cosas que queremos. Pues yo creo que nosotros nos gusta siempre estar motivados, tener un porqué el hacer las cosas. Usted está aquí esta tarde, ¿por qué está aquí? ¿Qué es lo que lo motiva? Cuando Jesucristo pasaba por las calles, había gente que se motivaba a acercarse a Él. Había otros que su motivación era buscarle un pero, un pretexto para poder juzgarle, poder enjuiciarle. Siempre estaban buscando algo, pero todo mundo tenía lo que lo motiva. Cuando Jesucristo pasaba por las calles, había gente que se motivaba a acercarse a Él. Había otros que su motivación era buscarle un pero, un pretexto para poder juzgarle, poder enjuiciarle. Siempre estaban buscando algo, pero todo mundo tenía un porqué. Usted ahí donde está tiene un porqué, ¿cierto? Y ese porqué se convierte en la motivación de lo que nosotros estamos buscando. El por qué hacemos lo que hacemos. Todo tiene un porqué. Hasta el no hacer nada tiene un porqué también. Vamos nuevamente al pasaje. ¿Qué fue lo que pasaba con Abraham? Uno se movía por la necesidad y el otro se movía por la fe. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Vamos a estar hablando de la motivación de fe. Cuando nos movemos por necesidades y no alcanzamos lo que buscamos, tenemos la tendencia a frustrarnos. Yo quiero hacer esto, quiero lograr aquello, pero si no se alcanza, empezamos a compararnos. ¿Por qué aquel sí lo logró? ¿Por qué yo no pude obtener lo que quería? Y empieza una frustración, ¿verdad? Y la motivación se acaba y entonces desistimos de aquello que queremos y terminamos ¿qué? Retirándonos. Empezamos a compararnos. ¿Por qué aquel sí lo logró? ¿Por qué yo no pude obtener lo que quería? Y empieza una frustración, ¿verdad? Y la motivación se acaba y entonces desistimos de aquello que queremos y terminamos ¿qué? Retirándonos. Terminamos retirándonos. Se dice de un hombre que en su terreno tenía un tesoro. Le dijeron, hay un tesoro ahí en tu terreno. Y lo buscaba y duró años buscándolo y nunca lo halló. Y lo vendió el terreno, dijo, no, aquí no hay nada. Llegó otro hombre. Y aquel le preguntó, dijo, he escarbado aquí, en todos lados. Le dijo dónde había escarbado. Y se fijó, por ahí había un huequito. Dijo, a ver, aquí falta. Y escarbó, cayó petróleo el hombre. Ahí estaba el tesoro, ¿verdad? Pero uno desistió, uno se desanimó, mientras que el otro empezó a buscar un propósito. Empezó a tener un porqué. Dijo, yo puedo sacarme esto. Nosotros, cuando analizamos la vida de fe, nos vamos a dar cuenta que las motivaciones de fe son permanentes y son constantes. Pero las motivaciones que son por causa de las necesidades, cuando las necesidades se alcanzan, bueno, nos sentimos bien. Pero cuando no se alcanzan o en el trayecto de que se da cuenta que las motivaciones de fe son permanentes y son constantes. Pero las motivaciones que son por causa de las necesidades, cuando las necesidades se alcanzan, bueno, nos sentimos bien. Pero cuando no se alcanzan o en el trayecto de que se van a alcanzar aquello que queremos, muchas ocasiones nos desanimamos, ¿verdad? Y eso es algo muy natural en nosotros. Bien, vámonos con esta familia de Abraham. Lot era su sobrino. Hubo un problema. La motivación de fe tiene que distinguirse ante las decisiones que se toman. Y las decisiones que se toman es porque muchas de ellas son urgentes, son necesarias. Y aquí dice la escritura que hubo un problema entre sus pastores, dice la escritura. Empezaron a contender porque los pastos eran ya pocos para la cantidad de ganado que tenían. Y tenía que tomarse una decisión. Y aquí vemos a dos personas que al tomar decisiones, las motivaciones que tiene cada uno son muy diferentes. Cuando tomamos decisiones por la necesidad, no siempre acertamos. Pero cuando tomamos decisiones por la fe, cuando estamos esperando nosotros en la fidelidad de Dios, cuando estamos esperando en Dios, cuando Dios nos da unas decisiones que tiene cada uno son muy diferentes. Cuando tomamos decisiones por la necesidad, no siempre acertamos. Pero cuando tomamos decisiones por la fe, cuando estamos esperando nosotros en la fidelidad de Dios, cuando estamos esperando en Dios, cuando Dios nos da una palabra y la hacemos nuestra y empezamos a ejercer la fe, las motivaciones son permanentes. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un porqué el hacer las cosas o el dejar de hacerlas. Y nos dice la escritura aquí que tuvieron un altercado y le dijo a Abraham, no es bueno que estemos peleando porque somos familia. Y Abraham, un hombre
hombre motivado por la fe le dice a Lot, lo sube a una parte alta y le dice, escoge. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y hay una frase aquí en el versículo 10 de este capítulo que me llama la atención. Las primeras partes del versículo dice, y alzando Lot, ¿qué dice? Sus ojos. ¿Cuál era la motivación de Lot? Cuando alguien está dentro del matrimonio, tiene que hacerlo primero como Lot, ¿verdad? Por lo que sus ojos ven. Después tiene que ser por la fe, hermanos. Ya no por primeras partes del versículo. Dice, y alzando Lot, ¿qué dice? Sus ojos. ¿Cuál era la motivación de Lot? Cuando alguien está dentro del matrimonio, tiene que hacerlo primero como Lot, ¿verdad? Por lo que sus ojos ven. Después tiene que ser por la fe, hermanos. Ya no por lo que los ojos ven, sino por la fe. ¿Me entiende, verdad? ¿Por qué? Porque van cambiando las cosas, pero cuando somos de los que nos motivamos nada más por lo que vemos, las cosas van cambiando. Y Lot se paró en lo alto y dice, y alzó sus ojos y empezó ¿a qué? A ver, ¿qué fue lo que miró Lot? Miró la llanura verde. Es más, la compara aquí, el escritor aquí bíblico dice, era como el huerto de Dios, como el Edén. Era como Egipto rumbo a Zoar. Era un valle fértil, era un valle verde. Y Lot empezó, dice, alzando sus ojos, empezó a ver. Después de que él miró, se motivó. Dijo, ahora sí ya sé qué es lo que quiero. Ahora sí ya sé hacia dónde voy y qué voy a buscar. Y dice que se fue hacia el oriente y fue y cayó ahí en Sodoma y en Gomorra. Pero hay una nota ahí en un versículo acerca de la gente de Sodoma. Dijo, ahora sí ya sé qué es lo que quiero. Ahora sí ya sé hacia dónde voy y qué voy a buscar. Y dice que se fue hacia el oriente y fue y cayó ahí en Sodoma y en Gomorra. Pero hay una nota ahí en un versículo acerca de la gente de Sodoma y de Gomorra. ¿Quiere ir conmigo nuevamente al pasaje bíblico? Versículo 13. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran, vaya gente, ¿verdad? Pero él estaba muy motivado. Él no veía nada. Él estaba motivado, tal vez fisiológicamente, él iba a decir, yo voy a estar bien, voy a tener que comer, en la estima, ¿me entiende? Yo no creo que buscara reconocimiento, porque ahí no alcanzó reconocimiento, no lo respetaban ahí en Sodoma y en Gomorra. Pero él sí estaba buscando tener una seguridad de sustento, multiplicar sus riquezas, y eso estaba buscando. Y dice ahí el versículo anterior, dice que Abraham, él se fue al desierto ahí, se fue a Canaán otra vez. Y si fuera por lo que veía, pues Abraham no se hubiera motivado. Y como el tío tenía más autoridad, Abraham le hubiera dicho, a ver, sobrino, usted se aguanta aquí, yo soy más grande que usted, yo mando. Pero la motivación de Abraham era diferente. Ahí se fue a Canaán otra vez. Y si fuera por lo que veía, pues Abraham no se hubiera motivado. Y como el tío tenía más autoridad, Abraham le hubiera dicho, a ver, sobrino, usted se aguanta aquí, yo soy más grande que usted, yo mando. Pero la motivación de Abraham era diferente a la motivación de Lot. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros a hacer lo que hacemos? ¿Se ha preguntado usted? ¿Se ha preguntado? ¿Qué fue lo que ganó Lot al buscar lo que él anhelaba en su corazón, lo que él quería? ¿Qué fue lo que ganó Lot? Dice ahí el versículo 13, dice que los hombres eran malos, pecadores en gran manera. Quiere decir que está aumentando aquello. No eran nada más malos y pecadores, sino dice en gran manera contra Dios. ¿Qué es lo que usted quiere? Pregúntese. ¿Cuál es la motivación? En el libro de los Reyes, yo leo una frase de un rey, dice, y aquel hizo todo lo bueno delante de Jehová, dice, pero su corazón no era agradable delante de Dios. Quiere decir que sus motivaciones no eran muy buenas. Las motivaciones de Lot, uno lo puede ver desde el punto de vista humano y decir, bueno, pues ¿quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién delante de Dios? Quiere decir que sus motivaciones no eran muy buenas. Las motivaciones de Lot, uno lo puede ver desde el punto de vista humano y decir, bueno, pues ¿quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién no quiere adquirir cosas buenas? Dígame, ¿quién no quiere? Todo el mundo queremos, pero su motivación estaba fuera de la fe. La motivación de Lot fue algo que le dañó. ¿Qué era lo que lo motivaba? ¿Acaso Dios lo motivaba a Lot? Lot, muchas ocasiones cuando Abraham estaba en los altares, ahí estaba Lot de mirón. Cuando Lot estaba presenciando los sacrificios que hacía Abraham en Siquem, en Betel, en Hebrón, Lot era un espectador nada más. Lot nunca hizo ningún altar. Él solamente estaba. ¿Somos espectadores nosotros, hermanos, o participamos? No era Dios lo que motivaba a Lot. ¿Qué lo motivaría? ¿Su familia? Tampoco, ¿verdad? ¿Qué lo motivaría a Lot? ¿Tener aceptación ante la gente? ¿La seguridad? ¿Tener una casa? Yo creo que eso sí, ¿verdad? Tener bienes. Él conocía de los altares, pero él escogió ¿por qué? Por la vista. No estaba pensando. Era muy diferente a la motivación que tenía Abraham. A casa, yo creo que eso sí, ¿verdad? Tener bienes. Él conocía de los altares, pero él escogió ¿por qué? Por la vista. No estaba pensando. Era muy diferente a la motivación que tenía Abraham. Sí logró riquezas, pero al poco tiempo fue tomado cautivo junto con los habitantes de Sodoma. Las riquezas le trajeron codicia para otros. Sí logró riquezas y logró estar bien familiarmente, pero ¿qué pasó con la familia de Lot?
La esposa se le hizo estatua de sal, la perdió. Las hijas, dice la escritura que se depravaron las hijas. De tal manera que cuando ellos salen de Sodoma, dice la escritura que lo emborrachan para tener hijos con su propio padre. Una depravación tremenda. ¿Por qué? Bueno, las motivaciones, debo repetir, no es malo querer tener, querer lograr, no es malo. Pero esas motivaciones nos acarrean problemas y nos acarrean también desaliento. Nos acarrean conflicto y nos ocasionan pérdidas. Lot alzó, ¿qué? Su vista y siguió por la vista. Qué tremendo. Hijas desaliento. Nos acarrean conflicto y nos ocasionan pérdidas. Lot alzó, ¿qué? Su vista y siguió por la vista. Qué tremendo. Hijas depravadas, una familia depravada. Entonces, la motivación de fe tiene que verse ante las decisiones. Tenemos que decidir cuál es nuestra motivación. Las motivaciones de fe tienen también que tomar decisiones ante las promesas. Versículo 14 de este capítulo dice: y Jehová dijo a Abraham. ¿Qué estaba usando Abraham para motivarse? ¿La vista? ¿Qué estaba usando? Sí, pero ¿cómo estaba llegándole la fe a Abraham? Jehová le dijo. ¿Estaba sordo? ¿Estaba usando qué? El oído. Dice la Biblia que no seamos oidores malos, ¿verdad? Sino hacedores también de lo que oímos, hacedores de la palabra. Y Jehová dijo a Abraham. Quiere decir que Abraham tenía el oído bien puesto, bien listo. ¿A cuántos nos gusta escuchar el consejo de una palabra de Dios? Mira, hermano, la Biblia a Abraham. Quiere decir que Abraham tenía el oído bien puesto, bien listo. ¿A cuántos nos gusta escuchar el consejo de una palabra de Dios? Mira, hermano, la Biblia dice esto. ¿Qué decimos? ¿Cómo tomamos nosotros la palabra cuando se nos da? Dígame. Muchas palabras no nos motivan, porque no las creemos. Pero ya anteriormente Dios se le había aparecido a Abraham. No sabemos cómo ni nada, pero Dios le dijo: Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te voy a dar. ¿Qué fue lo que motivó la fe de Abraham? El oír. Era bueno oidor Abraham, aunque tenía sus ideas y tenía todo, pero él sabía qué, escuchar. Muchos de nosotros tenemos buenas ideas, pero no sabemos escuchar. Y la fe de Abraham vino por el oír. Y es lo que dice la Biblia: la fe viene por el oír de la palabra. No dice que es por el ver. ¿Es por qué? Dios es espíritu, no podemos verlo. Y cuando queremos ejercer fe, tenemos que aprender y tener buen oído para escuchar. Le dijo Dios a Abraham, ¿qué? Dios es espíritu, no podemos verlo. Y cuando queremos ejercer fe, tenemos que aprender y tener buen oído para escuchar. Le dijo Dios a Abraham: Abraham, te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Abraham, te voy a dar descendencia como las estrellas del cielo. Abraham, te voy a bendecir abundantemente. Abraham, todo el que sea contra ti, dice, el que te bendijere será bendito, el que te maldijere, que le dice, será maldito, y engrandeceré tu nombre. Qué hermosas promesas, ¿verdad? Y Abraham supo ¿qué? Escucharlas. Mucha palabra que se nos da, nosotros la rechazamos y no la creemos. Y nuestras motivaciones decaen, porque no sabemos escuchar. Cuando lo sugieres por ahí, tienen que decirle a alguien: pásate adelante. Pero usted ya se adueñó de un lugar aquí a veces, dice: no, es que yo aquí me siento siempre. Pero hay ocasiones que decir que no, porque allá atrás hay más distracción que aquí adelante. ¿Cuál es el consejo de la Escritura? Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír, para que no ofrezcas el sacrificio de los necios. Está en Eclesiastés a decir que no, porque allá atrás hay más distracción que aquí adelante. ¿Cuál es el consejo de la Escritura? Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír, para que no ofrezcas el sacrificio de los necios. Está en Eclesiastés, hermanos. Acércate más para que escuches. Y cuando le dice a alguien: siéntese acá, no sé por qué, hasta yo lo veo en el discipulado, cuando todo el mundo se va, le digo: pues me pondré ahí en medio, ¿verdad? Para que puedan escucharme. Pero se nos da una palabra y tenemos el oído. Por eso dijo el Señor: que tenga oídos para oír, oiga. Y también dijo: tienen oídos y no oyen. Nuestras motivaciones de fe empiezan por el oír. Promesas, bendiciones. Y Abraham, aunque veía la necesidad, la vez que Abraham se motivó por la necesidad, le fue mal. Estaba allá en Betel. Dice que hubo hambre, hubo necesidad en aquella tierra. Y otra vez Abraham, alguien le dijo: allá en el norte, allá está bueno, ¿verdad? Creo que ya ahorita ya ha bajado un poquito la fiebre del norte, ¿verdad? Los que están allá están con el Jesús en la boca, ¿verdad? De que Abraham, alguien le dijo: allá en el norte, allá está bueno, ¿verdad? Creo que ya ahorita ya ha bajado un poquito la fiebre del norte, ¿verdad? Los que están allá están con el Jesús en la boca, ¿verdad? De que no los traigan para acá. Es un problema. Bueno, en los tiempos de Abraham también era así. Todo el mundo pensaba en irse a Egipto, pasar de mojados, pasar el Nilo, ¿me entiende? Y llegar a Egipto. Y Abraham no fue la
decepción. Él dijo, aquí hay sequía, aquí hay. Y su motivación de seguir tras las promesas y de seguir sobre la fe y lo que Dios le había dicho, se termina. Y él empieza a motivarse por la necesidad. No hay que comer. Aquí hay necesidad. Y dice la escritura que se fue a Egipto. En Egipto ya le andaban quitando la esposa a Abraham. Bueno, yo no entiendo porque ya Sara era una mujer ya grande, pero todavía echaba tiros, Todavía levantaba suspiros Sara, porque la ve Faraón y, dijo, tráiganmela. Más que Dios detuvo a Faraón, ¿verdad? Y la tuvo que regresar. Pero la escritura nos dice que ahí en Egipto Abraham tuvo problemas. Pero uno puede ver la motivación que él tenía era de prosperar. Y dice que salió con más ganado y salió con, ¿verdad? Y la tuvo que regresar. Pero la escritura nos dice que ahí en Egipto Abraham tuvo problemas. Pero uno puede ver la motivación que él tenía era de prosperar. Y dice que salió con más ganado y salió con más riquezas y con más problemas. Porque lo que estaba él adquiriendo no era una motivación de fe, era una motivación por la necesidad. La Biblia dice que cuando Dios da bendición, no añade tristeza. Que lo único que enriquece, lo único que trae bien es la bendición que Dios nos da. Y en esa ocasión Abraham empieza a ver la necesidad y le va mal. Pero Abraham tiene que regresarse otra vez y regresa donde partió, a Betel. Regresa ahí donde tenía aquel altar. Y Abraham nuevamente, una vez más, empieza el proceso de fe. Y cuando Abraham llega ahí, Abraham empieza a buscar los propósitos, la vida de las promesas. Abraham empieza a buscar cosas muy diferentes. Sus motivaciones es en la fe. Abraham se da cuenta que Dios le está dando una posición. Abraham se da cuenta que Dios lo escoge. Pasaron cosas muy tremendas porque le dice esta tierra. Buscar cosas muy diferentes. Sus motivaciones es en la fe. Abraham se da cuenta que Dios le está dando una posición. Abraham se da cuenta que Dios lo escoge. Pasaron cosas muy tremendas porque le dice esta tierra yo te la doy. Y déjeme decirle que todo lo que pasaba en Canaán tenía que ver con Abraham. Nada pasaba sin que no tuviera que ver con Abraham. Si había hambre, si había sequía, ahí estaba Abraham. Si por ahí algunos reyes se levantaban y empezaban a querer hacer y deshacer y a conquistar y a tomar el control de la tierra, ahí estaba Abraham. Abraham va y los derrota. Si venía un juicio a aquella tierra, ahí estaba Abraham. Dios va y le dice a Abraham, como diciéndole, te di todo este patio, ¿verdad? Y quisiera hacer algo, pero como ya te lo dieres el dueño, ¿me das permiso? Es lo que le dice. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le dice a Abraham? No se enoje, mi señor. Si hubiere 50 justos, por 50 le dice, no la voy a destruir. Yo me pregunto, ¿qué tenía que estar preguntándole a Abraham? Era ya de él la tierra, hermanos. Abraham andaba caminando en toda la tierra aquella. Era el dueño. Y todo lo que hacía estaba motivado por las promesas. No la voy a destruir. Yo me pregunto, ¿qué tenía que estar preguntándole a Abraham? Era ya de él la tierra, hermanos. Abraham andaba caminando en toda la tierra aquella. Era el dueño. Y todo lo que hacía estaba motivado por las promesas, la posición que Dios le había dado. Te voy a dar hijos, te voy a dar una descendencia, te voy a dar un pueblo, te voy a dar esta tierra, voy a levantar una nación que sea mi nación y que me dé a conocer a los pueblos, que me dé a conocer a las naciones. Había promesas y una posición. Le voy a bendecir. Curiosamente, la Biblia dice que Abraham llegó a ser un hombre riquísimo. Y Abraham, su motivación no era tener riqueza. La motivación de Abraham era las promesas de fe. Era ser el hombre que Dios usaría para levantar una nación que enseñara y que diera a conocer al Dios vivo. Esa era la promesa principal. Cuando nosotros nos metemos a los propósitos de Dios, Dios empieza a levantar pueblo a través de nosotros. Fíjese bien, primero vienen las promesas y Abraham adquiere una. ¿Qué le dice? Esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Camina por toda esta tierra porque te la daré a ti. Es tuya. No era la motivación el tener. Fíjese bien, primero vienen las promesas y Abraham adquiere una. ¿Qué le dice? Esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Camina por toda esta tierra porque te la daré a ti. Es tuya. No era la motivación el tener, sino cumplir el propósito de Dios. Nosotros caminamos sin los propósitos de Dios en muchas ocasiones. ¿Qué es el propósito de Dios en nuestras vidas? Se lo voy a poner muy simple. En Lucas dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es su motivación? Díganme. Tener, adquirir, como Lot también empezamos a buscar los campos verdes. No es malo, es bueno. Pero ¿cuál fue el propósito de Cristo? Dígame. Dice que Él vino a buscar y a salvar ¿a qué? Porque estaba motivado por el amor, por la condición del hombre. ¿Me entiende? Nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestras motivaciones, si son de fe, la gente va a conocer a Dios. Puede pasar el tiempo, hermanos, y hacer muchas cosas, pero ¿cuántas almas vieron a Cristo en usted? ¿Cuántas almas conocieron a Cristo en usted? Porque si esto no es así, va a conocer a Dios. Puede pasar el tiempo, hermanos, y hacer muchas cosas, pero ¿cuántas almas vieron a Cristo en usted? ¿Cuántas almas conocieron a Cristo en usted? Porque si esto no es así, quiere decir que andamos fuera de los propósitos de Dios. Muchas cosas nos podrán motivar. Es más, podemos estar aquí con la motivación de que nos vaya bien, con la motivación de que
que tengamos fisiológicamente una seguridad, que tengamos estima, las necesidades de las que hablábamos ahorita. Y nos vamos a dar cuenta que pueden pasar los años y nuestras motivaciones son por las necesidades, no por la fe. Y que esas motivaciones, si son de fe, tienen que ver con que otra gente conozca al Señor. ¿Cuánta gente ha conocido a Cristo en usted? Porque puede pasar el tiempo y nunca vieron a Cristo en nosotros. Y Él nos da una posición en Él ahora. Nos da promesas. Él nos da una posición de hijos de Dios ahora. Así es que las motivaciones de fe son ante las decisiones, las motivaciones de fe son ante las promesas y las motivaciones de Dios son en la manera de vivir la vida de fe. ¿Qué fue lo que son de hijos de Dios ahora? Así es que las motivaciones de fe son ante las decisiones, las motivaciones de fe son ante las promesas y las motivaciones de Dios son en la manera de vivir la vida de fe. ¿Qué fue lo que pasó con Abraham? Nada fue automático. Abraham llevó un proceso y fue caminando, fue creciendo, fue avanzando. Él fue conociendo diferentes etapas de fe, Abraham. Y las motivaciones de Abraham siempre estuvieron ahí por la fe. Y cuando se fue por la vista en Egipto, cuando la esposa le insiste, dice que le rogó y le dijo, aquí está mi sierva, dame hijos. Y Abraham pues dijo, bueno, pues está bien. Terminó cediendo. Puros conflictos y problemas acarrió aquello. ¿Me entiende? Cuando Abraham decía, están viendo a mi esposa y la están deseando, lo hizo en Egipto y lo hizo con Abimelech y ya se la andaban quitando. Abimelech hasta lo regañó y estaba enfermo. Pero aquí lo más irónico es que Dios le hace entender a Abimelech y le habla y le dice, ahora que mi siervo Abraham ore por ti. Cuando acaba de poner una regañada a Abraham, decirle que era un mentiroso, Y Abraham tiene que orar por él y entonces Abimelech regañó y estaba enfermo. Pero aquí lo más irónico es que Dios le hace entender a Abimelech y le habla y le dice, ahora que mi siervo Abraham ore por ti. Cuando acaba de poner una regañada a Abraham, decirle que era un mentiroso, Y Abraham tiene que orar por él y entonces Abimelech sana, él y su casa. Y yo cuando veo eso digo, qué compromiso tan tremendo el de Dios. Porque después de que Abraham estaba manifestando una vida sin fe, Dios estaba comprometido a respaldarlo y a bendecirlo y apoyarlo. Y lo usa en una sanidad a Abraham. Cuando Dios promete algo, hermanos, Dios es fiel. Pero nos olvidamos de que las promesas de Dios en su fidelidad, hermano, nosotros tenemos que perseverar. ¿Qué dice la Biblia? Pedid y se os dará. Tocad y el que busca encuentra. Pero como nosotros la motivación que tenemos no es de fe, estamos como Lot, ¿verdad? A ver qué vemos. No, pues no veo nada. Dice la escritura que una ocasión ahí Elías empieza a orar por lluvia y tenía a su siervo. Oró 7 veces. ¿Ves algo? ¿Qué es el siervo? Nada. ¿Ves algo? Nada. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que usted ve? Nada. Sigo en el hoyo todavía. No veo. Ahí Elías empieza a orar por lluvia y tenía a su siervo. Oró 7 veces. ¿Ves algo? ¿Qué es el siervo? Nada. ¿Ves algo? Nada. ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que usted ve? Nada. Sigo en el hoyo todavía. No veo nada. ¿Qué siente? Nada. Que el Señor nos dé fe, hermanos. Que en lugar de estar viendo, hermanos, escuchemos las promesas de Dios, escuchemos su palabra. En lugar de hundirnos en el desánimo, de hundirnos, hermano, en la desesperación, en lugar de retroceder y volver y decir, no, aquí no veo nada, no hay nada. Afina su oído. Tengo una audiencia con el Rey todos los días. Y que dice la Biblia, cuando estés delante del Rey, no te apresures a salirte delante de Él. ¿Por qué no lo oímos? Porque no vamos a su palabra, porque no hablamos con Él. Cada cuando usted tiene audiencia con el Rey, cada cuando usted va a su presencia, cuando usted le celebra a Él, cada cuando. Y estamos motivados, sí, hermano, pero en los propósitos de Dios estamos perdidos, no los entendemos. Estamos por lo que vemos, a su presencia. Cuando usted le celebra a Él, ¿cada cuándo? Y estamos motivados, sí, hermano, pero en los propósitos de Dios estamos perdidos, no los entendemos. Estamos por lo que vemos. Y la vida de Abraham tiene un desarrollo de fe. Y también nosotros llevamos un desarrollo de fe. Nada es automático, hermanos. Nada es de un solo evento. Como si ahí te va como si fuera una bola de fuego. Ahí te va el poder, ¿verdad? Y usted empieza a aventar bolas de fuego por todos lados. No funciona así, hermano. Es un proceso. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Y paró oído Abraham. Y cuando Abraham sale con su papá y su sobrino. Y luego se estanca. Cuando usted lee Génesis 12, se estanca. Y ahí se está Abraham hasta que muere su papá. Como que el papá lo impulsaba, lo animaba, pero hasta ahí se estancó. Y una vez más que muere el papá, Dios vuelve a hablarle, le dice, vete a la tierra que te voy a dar. Y Abraham le cree a Dios. Y entonces Abraham dice que llega a Génesis capítulo 12. Ahora estamos en el 12. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el a la tierra que te voy a dar.
Y Abraham le cree a Dios. Y entonces Abraham dice que llega a Génesis capítulo 12. Ahora estamos en el 12. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová que le había. ¿Cómo se llamaba el lugar donde hizo el altar? Siquem. ¿Qué quiere decir Siquem? Quiere decir hombro, fortaleza. Un altar es un lugar de encuentro. Un altar es un lugar donde se entrega todo. Es un lugar de muerte, porque había que sacrificar una víctima. Y cuando aquel iba al encuentro con Dios, sacrificaba, entregaba todo, y había un sacrificio allí y había muerte. ¿Me entiende? Y entonces Dios hablaba y trataba con la persona en aquel altar. El primer altar que la Biblia habla fue el de Abel. ¿Quién le dijo a Abel cómo tenía que ser? La Biblia no dice, pero era la manera en que Dios trataba con los hombres. Entonces Dios hablaba y trataba con la persona en aquel altar. El primer altar que la Biblia habla fue el de Abel. ¿Quién le dijo a Abel cómo tenía que ser? La Biblia no dice, pero era la manera en que Dios trataba con los hombres. Otro altar es el de Noé. Y ahora nos encontramos con Abraham edificando altares. No era un lugar nada más de piedra. No, era un lugar de encuentro. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Tenemos un altar? ¿Nuestras vidas es un lugar de encuentro? ¿Nuestras vidas tienen un lugar de entrega, de darlo todo y de muerte? Sí, pero ¿por qué de muerte? Bueno, es separación, es entrega. El sacrificio se daba todo y se quemaba. Un rabino dijo una ocasión que Dios lo establece así, y él dice: yo creo que Dios lo hace así porque nosotros somos muy cambiantes. Y cuando alguien llevaba un animal gordo, bonito, y lo llevaba al templo y lo sacrificaban, y lo ofrecían en holocausto, lo quemaban, todo. Y si por ahí aquel que lo dio se arrepentía, iba a ver si todos los: oiga, vengo por mi animal. Sí, le decían: allá está, hecho cenizas, ve por él, allá está. Se quemó todo. Así es que el que daba algo, olvídese de lo que daba. Y cuando nosotros vamos al altar y le vamos a dar por ahí aquel que lo dio se arrepentía, iba a ver si todos los: oiga, vengo por mi animal. Sí, le decían: allá está, hecho cenizas, ve por él, allá está. Se quemó todo. Así es que el que daba algo, olvídese de lo que daba. Y cuando nosotros vamos al altar y le vamos a dar a Dios, a veces le damos y luego se lo quitamos otra vez, ¿verdad? A veces las intenciones se las ponemos ahí, pero no las tomamos otra vez. Decimos: no, es un lugar de encuentro. Y Abraham tenía un lugar de encuentro donde escuchaba a Dios. Tenía un lugar de encuentro donde recibía la palabra, las promesas de Dios. Y lo primero que conoce Abraham en Siquem es la fortaleza de Dios. ¿Usted conoce la fortaleza de Dios? El poder de Dios. Cuando Dios perdona pecados, cuando Dios cambia los corazones, cuando Dios tiene un toque a nuestra vida, cuando Dios hace algo en nosotros, que también lo conoce. Nosotros estamos aquí no por nuestras fuerzas. Nosotros caminamos con Dios no por nuestras fuerzas. Es por la gracia que Él nos da la fortaleza. Y sin esa fortaleza, usted no puede agradar a Dios, ni tampoco puede transmitir vida a los demás. Así que lo primero que conoce Abraham es la fortaleza. Caminamos con Dios no por nuestras fuerzas. Es por la gracia que Él nos da la fortaleza. Y sin esa fortaleza, usted no puede agradar a Dios, ni tampoco puede transmitir vida a los demás. Así que lo primero que conoce Abraham es la fortaleza, es el poder de Dios ahí en Canaán. Siquem, hombro, fortaleza. Después de Siquem, él hace otro altar. Ahí mismo en el capítulo 12. ¿Va conmigo? Y apareció, versículo 8. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó ahí altar a Jehová e invocó el nombre. ¿Qué quiere decir Betel? Cuando Jacob iba huyendo y tuvo aquel sueño y que los ángeles subían y bajaban en la escalera, dijo: este lugar es tremendo, puerta del cielo, es una morada de Dios, es una casa de Dios. Dijo que era tremendo y le puso Betel. Volvió otra vez a definirlo ahí. Betel quiere decir casa de Dios. Casa. Lo primero que conoce Abraham es la fortaleza, el poder de Dios. Lo de Dios. Dijo que era tremendo y le puso Betel. Volvió otra vez a definirlo ahí. Betel quiere decir casa de Dios. Casa. Lo primero que conoce Abraham es la fortaleza, el poder de Dios. Lo cree y se adentra en Canaán, una tierra que él no conocía, donde iba a encontrar muchas cosas ahí en Canaán. La segunda etapa que conoce Abraham es Betel, la casa donde Dios hace morada, donde Dios habita. Qué tremendo es saber que nosotros ahora somos esa casa. Pero no somos piedras aisladas. Si usted lleva un montón de piedras y va a edificar una casa y las tiene todas regadas, aisladas, ¿podrá edificar? ¿Dirá que eso es una casa? Unas piedras ahí, unas por un lado y otras por otro. ¿Será eso una casa? No, ¿verdad? Necesita que las piedras se junten. Y lo otro que conoce Abraham es la casa de Dios. ¿Cómo es la casa de Dios? Donde Él habita. Nosotros somos ahora ese edificio, somos su cuerpo. Nosotros somos ahora esa casa. Dios desea habitar en nosotros, pero tiene que edificar donde Él habita.
Nosotros somos ahora ese edificio, somos su cuerpo. Nosotros somos ahora esa casa. Dios desea habitar en nosotros, pero tiene que edificar su casa. Y somos todos. Dice la Biblia que Él va a edificar, ¿qué? La iglesia. Él la va a edificar. Y la Biblia compara también a la iglesia como un edificio. La Biblia habla de cimientos en ese edificio. Habla de la piedra angular, la piedra principal que es Cristo. Y sobre esa piedra el edificio descansa. Así es que la otra cosa que Abraham conoce es la casa donde Dios habita, lo entiende. Fíjese, hay gente que puede estar desconectada. La Biblia me habla de un hombre que tiene un ministerio muy espectacular, Sansón, pero estaba desconectado del pueblo. Él trae otras motivaciones. Él andaba a ver a las filisteas y rápido, vamos para que me la pidan, aunque le iba como en feria, pero él terco con las filisteas. ¿Entiende? ¿Qué motivaciones traía Sansón? Muy diferentes. Puede ser que hay gente que tiene talento y hay gente que hasta Dios le empieza a usar, pero aquí lo triste, hermanos, es que estamos aislados. Y la casa de Dios, Él quiere edificarla y con las filisteas. ¿Entiende? ¿Qué motivaciones traía Sansón? Muy diferentes. Puede ser que hay gente que tiene talento y hay gente que hasta Dios le empieza a usar, pero aquí lo triste, hermanos, es que estamos aislados. Y la casa de Dios, Él quiere edificarla y habitar en ella. Nosotros somos esa casa. Somos la morada de Dios ahora, pero como piedras vivas, dice Pedro, ahora formamos un edificio. Y esas piedras aisladas no forman nada. Que era lo que estaba entendiendo ahora en la otra etapa de Abraham. Que él era parte importante de aquel plan, de aquel proyecto. Hay una promesa que el Señor hace. Dice, las puertas del infierno no se van a resistir contra la iglesia. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta que si empezáramos a actuar como un solo hombre, Pablo lo repite mucho, tengan un mismo pensar, tengan un mismo sentir, así como Cristo, ¿me entiende? Pero para nosotros, hermanos, cada cabeza es una barbacoa. Tenemos ideas, hermanos, y las defendemos, y la motivación de esas ideas no siempre son defectos, hermanos, cada cabeza es una barbacoa. Tenemos ideas, hermanos, y las defendemos, y la motivación de esas ideas no siempre son de fe. No siempre son de fe. ¿Cómo se vive la vida en Cristo? Una cosa es la posición de fe que yo adquiero cuando vengo a Cristo, pero otra cosa es cómo vivo esa vida, ¿me entiende? Una cosa es que usted sepa doctrina y otra cosa, hermano, es que usted genere vida. Necesitamos las dos cosas. Pero ahora Abraham está en una actividad. ¿Cómo vivía la vida de fe? El primer altar, el segundo altar. Se da cuenta de lo importante que son los demás. ¿Por qué Dios no tomó a Ismael como hijo de la promesa? Bueno, porque él tenía ahora que aprender que somos piedras vivas. Somos su cuerpo. Y Sara era parte de la promesa. Entonces Dios podía haber dicho, bueno, haz un lado a Sara, aquí tienes el hijo de la promesa, pero no fue así. Tenía que ser de Sara y de él. Y cuando nosotros entendemos lo que es el cuerpo, lo que es el edificio, hermanos, ahí es donde aprendemos a someternos unos a otros. Esto es una vida, no solo es así. Tenía que ser de Sara y de él. Y cuando nosotros entendemos lo que es el cuerpo, lo que es el edificio, hermanos, ahí es donde aprendemos a someternos unos a otros. Esto es una vida, no solo es un principio, hermanos. ¿Me entiende? No somos un montón de piedras aisladas, somos piedras vivas que formamos un edificio. ¿Me entiende? Somos piedras vivas. Tenía que entender que había un proyecto y que las demás personas del proyecto eran importantes. Yo creo que si Lot se queda con él, hasta a Lot le toca bendición. Pero Lot, sus motivaciones empezaron a ser por lo que él veía. Tercer altar, son significativos. Capítulo 13, versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí un altar a Jehová. ¿Qué significa Hebrón? Fíjese bien, lo primero es Siquem, fortaleza, lo segundo es la casa de Dios, lo tercero, Hebrón, es comunión, es lo que significa Hebrón. Y ahí en la comunión edifica el tercer altar. ¿Qué le dice Lot? Yo me voy para acá, pero antes le dice a Abraham, escoge tú. Lo primero es Siquem, fortaleza, lo segundo es la casa de Dios, lo tercero, Hebrón, es comunión, es lo que significa Hebrón. Y ahí en la comunión edifica el tercer altar. ¿Qué le dice Lot? Yo me voy para acá, pero antes le dice a Abraham, escoge tú. Qué tremendo, ¿verdad? Sin avaricia, sin nada. Él no estaba por lo que veía. Él sabía que Dios tenía una promesa. Y aunque no estaba buscando aquello, él sabía que la provisión de Dios venía. Él sabía que la protección de Dios venía. Él sabía que todo lo que Dios le había dicho era fiel y lo iba a cumplir. Su motivación era la fe en las promesas de Dios. Escoge tú, hombre. Yo no. Si tú vas hacia un lado, y por supuesto le dejó el desierto, pero él le dijo, no, camina todo el desierto, esto es tuyo, toda la tierra es tuya, te la daré a ti y a tu descendencia, todo esto es tuyo. No hubo resentimiento, no hubo, no, pues ventajoso. No, hermanos, no vamos a pelear porque somos familia. ¿Qué es? Comunión. Comunión, dice la Biblia, dice que si andamos en luz, tenemos comunión con Dios y unos con otros. El que no anda en luz, ¿cómo batalla para tener comunión? ¿Me entiende? Y cuando estamos aprendiendo, vamos a pelear porque somos familia.
familia, que es comunión. Comunión. Dice la Biblia, dice que si andamos en luz, tenemos comunión con Dios y unos con otros. El que no anda en luz, ¿cómo batalla para tener comunión? ¿Me entiende? Y cuando estamos aprendiendo la siguiente cosa, hermanos, yo creo que aprendemos a ver a los hermanos en su lugar, a respetarlos, a reconocer la posición que tienen, a honrarlos. Cosa que todos nos vemos y nos medimos. Nosotros somos muy dados a etiquetar por lo que vemos. Y si alguien comete un error, olvídese, ya lo enmarcamos y ya no le damos la oportunidad. Hebrón, hermanos, comunión. Él no iba a discutir con Lot, ni con los reyes tampoco, con Abimelech y todos los que hizo pacto. Él no iba a decir, no, ustedes se han portado así. No lo iba a hacer, hermanos. Ni con los reyes de Sodoma y Gomorra no quiso riqueza de ellos. Les dijo, llévensela. Dijo, yo voy a tomar el botín de los que vencí, pero de ustedes, dijo. Ellos decían, nosotros nomás queremos a las almas, a las personas, llévate la riqueza, fíjense con todo, yo no quiero nada. Para que ustedes no digan, nosotros enriquecimos a Abraham. Toda la gloria, hermano. Dijo, yo voy a tomar el botín de los que vencí, pero de ustedes, dijo. Ellos decían, nosotros nomás queremos a las almas, a las personas, llévate la riqueza, fíjense con todo, yo no quiero nada. Para que ustedes no digan, nosotros enriquecimos a Abraham. Toda la gloria, hermanos, era para Dios. La victoria que él obtuvo con la confederación de reyes aquellos, con un promedio de 400 hombres, fue una victoria contundente. ¿Cuáles son sus motivaciones? Dígame. ¿Cuáles son? Aprendemos en Hebrón a ver a los demás con el valor que tienen, porque son piedras vivas. Aprendemos en Hebrón, esa es la vida, hermanos, ya es la práctica, no es la teoría, no son los principios, es la práctica. Cómo convivimos con los demás, cómo los vemos, cómo vemos las cosas, hermanos. Es una locura cuando a alguien, hermanos, le piden la capa o el vestido. ¿Le pidieron la capa? ¿Qué dice? Hasta el vestido hácelos. Hermano, pero no se le hace injusto. No vamos a entrar en conflicto. Si nuestros ojos de fe se abrieran, aprendiéramos a ver la estatura espiritual de los demás, pero lo viéramos como piedras vivas, qué diferentes seríamos. Nuestra vida la complicaríamos menos. Si nuestros ojos de fe se abrieran, aprendiéramos a ver la estatura espiritual de los demás, pero lo viéramos como piedras vivas, qué diferentes seríamos. Nuestra vida la complicaríamos menos, hermanos. ¿Me entiende? La complicaríamos menos. A veces nos aferramos a lo que creemos que es justo. Fíjese lo que le dice a Lot, escoge tú. Tú a la derecha, yo me voy a la izquierda. Tú a la izquierda, yo me voy. Estaba bien motivado Abraham. Su motivación no era por lo que veía. Estaba basada en las promesas de Dios. Y cuando las promesas de Dios empezamos a querer ver, hermanos, no vemos nada. Y nos salimos de la fe. Las motivaciones deben ser de fe. Motivaciones. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted vive en la fortaleza de Dios? ¿Lleva la vida de Dios como parte, piedra viva del edificio? ¿Usted puede convivir con los demás en comunión genuina con Dios y los demás? ¿Cómo es esto, hermanos? Otro altar que hizo Abraham con el hijo y le puso Jehová Jireh. Lo iba a sacrificar, pero es Dios proveerá. También ahí usó la fe. Y Dios le dio ¿y los demás? ¿Cómo es esto, hermanos? Otro altar que hizo Abraham con el hijo y le puso Jehová Jireh. Lo iba a sacrificar, pero es Dios proveerá. También ahí usó la fe. Y Dios le dio el sacrificio y ya no sacrificó al hijo. Motivaciones de fe, de fe, de fe.